En 1945, un día como hoy, Alexander Fleming es galardonado con el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la penicilina. Hace 72 años que Fleming pudo dar a la humanidad la posibilidad de salvarse evitando infecciones. Hablando de hongos, ¿no? Hablando de hongos, precisamente. Pues, el Penicillium notatum. Y fue por un descuido. Sí. Dejó olvidado unos discos de Petri, que son lugares donde se hacen cultivos para estudiar en el microscopio, en los laboratorios. Dejó olvidado unos cultivos de ciertas bacterias y se ahogó. Como las tortillas. Con las tortillas. Sí, es igual, es igual. Notó, después de regresar de una vacación o de un viaje, que alrededor de donde se había ahogado no vivían los hongos. Los hongos eran rojos. Digo, los gérmenes, las bacterias, era una colonia de color rojo. Pero alrededor de donde había nacido el hongo había un círculo blanco. Es decir, se veía la superficie del disco. Es decir, no nacía el hongo. Sí, la bacteria. Él estaba muy impresionado por la cantidad de muertos que había visto en la guerra a consecuencia de las infecciones, que no había posibilidad de evitarlas y que crecieran en los pacientes para detenerlas. No había ninguna posibilidad y morían, desgraciadamente. Entonces empieza a estudiarlas y efectivamente viene este suceso que tú señalas, de que se va, deja ahí los objetos con los que estaba haciendo experimentos y cuando regresa, oh sorpresa. Sí, ya después extrae la toxina que genera el hongo y con eso fabrica la penicilina, pero fíjate, tarda 10 años por lo menos en ser aplicable al ser humano. Ya en la Segunda Guerra Mundial ya había penicilina, pero era la maravilla. Cuando él le dan el premio Nobel, pues es que ya se había mercantilizado. Sí, porque empieza a estudiar otros microorganismos que eran afectados por la penicilina y entonces ya hay posibilidad de utilizarla en varias enfermedades como la escarlatina, la meningitis, la gonorrea, la difteria. Sífilis. No había remedio para la sífilis. Era una serie de cosas horrendas que se les daba a las personas, que eran venenos. Y finalmente esto resuelve muchas de las grandes enfermedades infecciosas, la tifoidea, la tuberculosis, por ejemplo. Y él al inicio la aplicaba localmente en las infecciones, pero no era un efecto duradero ni en muchos casos conseguía los resultados que él quería de que sanaran los pacientes. Entonces sigue estudiando hasta que logra refinarla y logra que el efecto sea verdaderamente definitivo. Sí. Yo me acuerdo los millones de unidades. Sí. Decía yo, ay, qué bárbaro. Son muchos. Sí, pues cuando éramos niños decían de 300,000, de 500,000, de 1,000,000 de unidades y había hasta de 2 millones. Cuando alguien contraía la sífilis decían, ya me hicieron millonario, porque le tenían que poner millones de unidades de penicilina. Pero en realidad el efecto del hongo, del penicillium como desinfectante ya estaba descubierto desde hacía muchísimo tiempo. Desde los mongoles ya curaban con eso. Lo que él hace es aislar el agente activo y poderlo inyectar, lo cual prolonga mucho el tratamiento, porque antes era solamente local. Aunque los mongoles lo conocieran, en las grandes guerras pues no se usaba. No. La guerra de Crimea, por ejemplo, fue una mortandad bestial. La guerra civil de Estados Unidos era una condena a muerte, que te hirieran, tenían que
amputar el brazo. Igual en la Primera Guerra Mundial era una cosa, una condena a muerte, cualquier herida profunda. Bueno, y a partir de la penicilina surgen poco a poco antibióticos con diferentes características, con diferente, ¿cómo le llaman? De amplio espectro, de espectros limitados, y que han prolongado la vida del ser humano, sin duda. Y sobre todo para contrarrestar el efecto de la resistencia que van desarrollando los propios bacterias en contra de la propia penicilina. Entonces tienen que crear nuevos antibióticos con ciertas diferencias de los que ya existían. Pero también se ha descubierto que, por fortuna, antibióticos que ya se habían desechado porque los microbios ya tenían mucha resistencia, se vuelven a usar y los microbios ya perdieron esa resistencia. Quiere decir que si uno espera lo suficiente, un antibiótico que ya es de poco uso por la gran resistencia que han generado sus víctimas, vuelve a poder ser usado. Lo mismo sucede con las sulfas, el sulfatiazol. Que antes era la única alternativa que había para los que eran alérgicos a la penicilina. Así es. ¿Y te acuerdas que venía hasta en sobrecitos la sulfa? Sí, se lo podía uno poner en las heridas. Sí, era muy eficiente, sobre todo cuando éramos niños, que los raspones en las rodillas y en los codos eran cosa de todos los días. La sulfa te secaba perfectamente en la herida. Y después ya se fue también refinando para proporcionársela a las personas que tienen algún tipo de alergia. Hay unas formas de sulfa muy activas que se deben usar con mucho cuidado porque pueden causar daño. Igual que algunos antibióticos que incluso han salido del mercado, que causaban problemas en el oído o en la vista, y que afortunadamente ya los erradicaron de las farmacias.